Pensábamos que el viaje por los Balcanes había terminado ya, pero Italia tenía otros planes. En el episodio anterior dejamos atrás los Balcanes cruzando el Adriático desde Durrës hasta Bari. Y hoy desde el puerto de Bari empezamos la última aventura de este viaje. Nos adentramos en la Apulia. Una pasada. El tacón de la bota. Con un objetivo claro, recorrer toda la región por carreteras secundarias. Pero lo que parecía un plan sencillo, pronto se convertirá en un problema. Tráfico caótico, carreteras en muy mal estado y la sensación constante de que los Balcanes todavía no han terminado. Un caos total. Aunque en el camino nos esperaba algo completamente diferente. Uno de los lugares más espectaculares del sur de Italia, el Parque Nacional del Gargano. El problema es que llegar hasta allí no iba a ser fácil. Joder, con todo el trabajo que pongo para editar los vídeos, para grabarlo y todo eso, pues lo mínimo que podría hacer es suscribirte a mi canal, que además te sale gratis, es completamente gratis para ti y a mí me ayuda un montón. Y ya si me quieres ayudar de verdad, podrías invitarme a una cerveza, porque yo estoy siempre a falta de cerveza en mi frigorífico. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues te puedes abonar a mi canal por 2 euros al mes. Tienes acceso a contenido exclusivo solo para abonados del canal. Así que nada, pues ya que te he soltado la chapa, ahora sí que puedes continuar con el vídeo. Somos los últimos en desembarcar. Y aquí ahora hay que hacer cola para el control de pasaportes. No. Menos mal. Cola. Esa era nuestra nave. Pequeñita. Buongiorno. Grazie. Ahora, ya estamos en Italia. Y ya está, tío. Queda todavía rato para decir se terminó el viaje, porque el viaje todavía no se ha terminado. Nos queda volver a casa y hoy vamos a hacerlo no por autovía como hicimos en la ida, sino que vamos a ir por carreteras convencionales, atravesando Puglia, entrando en el Parque Nacional del Gargano, que es como una pequeña península y está en el norte de la Puglia, de la región de la Puglia. Así que quédate conmigo porque el vídeo promete bien. Puerto de Bari, que a verlo así creo que está mejor el de Durrës, Aquí se nota que aquí estamos ya en Italia, carreteras en perfecto estado, todo muy limpio, bonito, nuevo, o sea que gente que nos quiere matar porque vamos lento. Ahí va. Ese por poco no me coge. Mira, aquí una rotonda no. Sí. Madre mía. Bienvenidos al tráfico italiano. Un caos total. Sí, tipo el albanés. Ahí va. ¡Wow! Mira. Estas son las carreteras que queremos hacer nosotros.
llegamos a Giovinazzo, un pueblo literalmente a las puertas de Bari. Desde el aire, la ciudad parece suspendida entre el tiempo y el mar. Sus casas de piedras se asoman directamente al Adriático, formando un entramado de calles estrechas que desembocan en el agua. Durante siglos, este pequeño puerto fue un punto clave en las rutas comerciales del sur de Italia, protegido por las murallas y abierto al mar. Un lugar donde la historia se mezcla con la vida cotidiana, entre barcas, piedras antiguas y el sonido constante de las olas. Y es aquí donde todo invita a parar, a bajar el ritmo y dejar que el tiempo pase un poco más despacio. Vamos a hacer solamente esta carretera de mar, porque la interior es muy fea y aburrida. Se acabó la carretera. No se puede. Evidentemente no se puede ir todo por la riviera, por la costa. Seguimos por esta carretera nacional. El mar está allí, pero no podemos entrar. Vamos a entrar en los pueblos y después recogemos esta carretera. Molfetta, ¿no? Sí, Molfetta. Esta es Molfetta. Aquí tenemos Molfetta. Uy. Mira. Bonito, ¿eh? Una pasada. Como podéis ver. Bisceglie. Se llega por una carretera completamente destruida. Con el monopatín. No pasa nada. Todo normal, todo bien. No, la policía, no. ¿Qué significa esto? Eccetto frontisti. ¿Y esto qué significa? No lo hemos entendido. Ni nosotros no hemos sido capaces de entenderlo esto. Seguimos en nuestra misión de recorrer la costa de la Puglia. Lo que pasa es que es muy difícil porque no hay una carretera que pasa por todos los pueblos de la costa, sino que hay que entrar, o sea, seguir esta carretera, la SS16, luego entrar en el pueblo, salir otra vez en la SS16, que es esta carretera enorme, una recta enorme, destruida totalmente porque la carretera está destruida, como toda la carretera aquí. Hay carreteras mejores en Bosnia. Con eso te lo he dicho todo. Estamos haciendo esta carretera para que vosotros no tengáis que hacerla, porque está destroyed totalmente. En Italia tenéis que buscar self, o sea, para que os echéis vosotros, porque como os echen ellos, os cobran la gasolina a 2 euros. Entonces venid aquí, este es el 7. Operazione in corso. Digitare il codice sulla tastiera. Operazione in corso. Attendere, prego. Estrarre la carta.
Adesso? Ti serve la ricevuta? No. Rifornirsi all'erogatore 7. Ok. Etanolo. Me gusta grabar las operaciones de repostaje. Vai avanti, vai. Como si fuera algo especial, ¿sabes? 1,64. 1,65 prácticamente. Bastante cara aquí la gasolina, ¿eh? 13, 14 y medio. 14 y medio. O sea, me quedaban todavía 3 litros y medio de reserva. Está bien. Podría haber hecho 300 kilómetros tranquilamente. Reseteamos y ya me voy. Vamos, hemos hecho muy poca carretera, ¿eh? Nos hemos pasado por Bitonto, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, ahora estamos en Trani, la siguiente es Barletta y después Margherita di Savoia. Vale, Barletta, 43 minutos. 43 minutos para hacer 30 kilómetros. Estamos lejos de ahí, ¿eh? Hartos de una carretera destrozada y de un tráfico completamente caótico, decidimos parar. Y acabamos en un auténtico caseificio, una de esas fábricas tradicionales donde se hace la mozzarella. La mozzarella de verdad, aquí en la Apulia. Fai una cosa. No voy a caer. Y lo que hace esto todavía más especial es que aquí todo es real. Porque justo detrás de la tienda, literalmente a unos metros, están los animales. Pudimos ver con nuestros propios ojos de dónde sale la leche. Y eso cambia completamente la experiencia. Y lo que viene después es difícil de explicar. Porque comerse una mozzarella recién hecha, todavía fresca, no tiene absolutamente nada que ver con lo que todos conocemos. Olvídate de lo que has probado en el supermercado. Esto es otra historia. En cuanto la pruebas, entiendes que estás comiendo algo completamente diferente. De hecho, creo que es una de las experiencias gastronómicas más brutales que hemos tenido en todo el viaje. Y sí, las imágenes hablan por sí solas. Lo mejor que he comido jamás. Bueno, señores, estamos casi en el Gargano. Bueno, prácticamente estamos en el Gargano. A la derecha tenemos el mar y a la izquierda todo Parque Nacional del Gargano. Hemos visto un cartel que ponía Foresta Umbra y Emiliano dice que esto es muy bonito, así que vamos a verlo. ¡Wow! Por fin una buena carretera, por Dios. Desde que hemos salido de Bari hemos cogido carretera de mierda hasta ahora. Mattinata. Este es el pueblo. Pueblo blanco del Gargano, de la Puglia. Mira qué mar más azul, tío. El restaurante que hemos pillado yo y el amigo Millán. Mirad esto. Para mí, un viaje en moto no se entiende sin esto. Sin parar, sin sentarse, sin disfrutar de lo que tienes delante. Y para eso me pido una bruschetta con tomate cherry y un plato de ravioli con salsa de azafrán y cigalas. Y en ese momento todo cambia. Es un despertar de sabores que me conecta directamente con mi tierra, con esa forma de entender la comida
que va mucho más allá de simplemente comer. La comida no es una pausa en el viaje. A veces es parte del viaje. Carreteras del Gargano. Espectacular. Después de todos los kilómetros que hemos hecho en los Balcanes, pues todavía tengo ganas de moto. El bosque encantado del Gargano. Esto es todavía Puglia. Estamos en la Foresta Umbra, uno de los rincones más salvajes e inesperados del sur de Italia. Solo estamos nosotros, la moto y una carretera que serpentea sin descanso. Yo no quiero volver a mi casa, Yo me quedo aquí. Oh. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un paraíso? Cada curva abre un paisaje distinto. Cada kilómetro te obliga a bajar el ritmo, a mirar alrededor y a sentir. ¡Oh! ¡Qué guapo! Me encanta, tío. Mira, mira, mira. Fantástico. El Gargano. Sabía yo que el Gargano no iba a defraudar. O sea, mira, mira esto, mira. Un puente ahí por la cara. Eso es un sendero. Mira, mira, mira esto, tío, mira. ¡Wow! Flipante. Y sin darnos cuenta, lo cruzamos entero, sin dejar de asombrarnos en ningún momento, hasta que, poco a poco, el bosque empieza a desaparecer, y de repente aparece el mar. ¡Guau! ¡Mira esto, tío! ¡Guau! ¡Qué pasada! La costa del Gargano, abrupta, salvaje, espectacular. ¿Qué hacen aquí vacas? Como si el viaje nos hubiera guardado este final, para recordarnos por qué hacemos todo esto. Señores, estamos llegando a Peschici, que es otra localidad de la Puglia. Y esto es muy típico de aquí. Colgado sobre el mar Adriático, este pequeño pueblo blanco domina la costa desde lo alto de un acantilado, como si vigilara el horizonte desde hace siglos. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, cuando estas tierras eran frontera y defensa frente a las incursiones que llegaban desde el mar. De hecho, su castillo, que todavía hoy se alza sobre el pueblo, fue levantado para proteger esta costa estratégica, en un tiempo en el que el Adriático era tan bello como peligroso. Pasear por sus calles es perderse entre casas blancas, callejones estrechos y miradores que se abren, de repente, al infinito. Aquí todo parece suspendido en el tiempo. Un lugar que no parece el final de un viaje,
sino el motivo perfecto para haberlo empezado. Bueno, señores, vamos a cerrar aquí el capítulo y el viaje. Han sido 8 días de moto con el amigo Emiliano, Balcanes, La Puglia, y ahora nos esperan, todavía no estaba en casa, nos esperan 2 horas y media de autovía, 200 kilómetros, 220 kilómetros. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y todas esas cosas que se dicen. Emiliano saluda a la cámara. Nos vemos la siguiente. Hasta luego, Luca.